Hola senadores, estamos a punto de aterrizar en Azerbaiyán. Creo que esta va a ser la última vez que lo tenga que hacer en una larga temporada. Llegando a mi nueva casa después de muchos intentos de que se convirtiera en mi casa. Koruyucu kemerleri açmayın ve teyyarenin keçidlerini boş saklayın. Ladies and gentlemen, we have not yet reached our final parking position. For your own safety, please keep your seatbelts fastened and the aisles free from hand luggage until the seatbelt sign has been switched off. Hola senadores, espero que estén teniendo un maravilloso día o una linda noche. Y bueno, hoy los saludo oficialmente desde Azerbaiyán. Estoy de regreso aquí en mi nuevo hogar, finalmente después de un largo mes donde aprendí muchísimo y me redescubrí, por decirlo de alguna manera, porque realmente fue un reto cambiar de nuevo de lugar cuando ya me sentía estable y cómoda en este lugar y regresar allá a mi primer hogar internacional fue todo un reto, pero lo aprendí a abrazar poco a poco con mucha conciencia, con mucho amor y con ojos de aprendizaje y no con ojos de dolor, ni pérdida, ni queja. Entonces, hoy les quiero compartir un poco de esa experiencia y también unas reflexiones que tuve gracias a todas las aventuras y retos que atravesé en este cambio de lugar en lugar. Yo creo que este año yo lo podría describir en mi vida como uno de los grandes saltos cuánticos que he tenido, porque no solamente ha cambiado mi perspectiva sobre mí misma, sobre lo que me rodea, sobre el mundo, sobre la realidad en sí misma, sino también que siento que todas esas percepciones que he tenido y que han cambiado a lo largo de este año, en estos meses, también me han hecho sentir que soy parte de un proceso mayor, parte de un proceso gigante, como en algún momento se los mencionaba, y es que nosotros no somos tan únicos y nuestra vida no se engloba en una cosa, en un granito de arena, sino que realmente somos caminos que en algún momento se encuentran y siempre están conectados los unos con los otros. Entonces, estando en Abu Dhabi, tuve que dormir como en 3, 4 casas de algunos amigos y aunque con ellos me siento en familia y ellos me hacen sentir como de alguna manera en hogar y recibo ese calor humano por parte de ellos, también fue un reto para mí porque es dormir en otra cama, es mirar otras personas en sus rutinas, observarlas y vivir sus rutinas. Y yo siento que de alguna manera estaba perdiendo mi propia rutina ya, claro que sí, porque nuevamente cambié de un lugar a otro y cuando ya tenía unos hábitos, todo cambió. Y se los mencionaba en el video anterior. Y yo sentía que ya tenía una vida muy organizada, que ya había empezado a organizarme de muchas maneras. Pero cuando más organizado y en un confort, como en una zona de confort te sientes, ahí es cuando la vida te dice, no, no es como lo piensas, no es como lo sientes, tan perfectamente organizado, porque esa es una de las misiones que yo tengo en esta vida y es soltar la perfección. Y creo que es una de las misiones que muchas personas tenemos. Cuando has venido de experimentar vidas de mucha autoexigencia o incluso en tu vida actual, has atravesado procesos de mucha autoexigencia donde siempre necesitas de alguna manera hacer algo más o cambiar algo más para ser mejor y siempre estás en esa constante búsqueda de cambio, de mejorar, de ser la mejor versión de ti, etcétera, etcétera. Luego llega un momento donde te das cuenta que no todo tiene que ser tan perfecto como tú crees. Los escenarios, los ruidos, el momento adecuado muchas veces nunca llega porque siempre esperamos a que hayan cosas en el ambiente que estén controladas como nosotros creemos que deberían ser para poder sentirnos en tranquilidad o en paz o motivados a hacer algo. ¿Sí? Y muchas veces eso no es así. En la vida, en su mayoría, las cosas siempre están de alguna manera perfectamente organizadas, pero nosotros no lo vemos porque nuestros ojos humanos simplemente ven lo que tendría que ser,
como tendría que ser, de acuerdo a unas expectativas, pero se nos olvida disfrutar el momento como ya es. Y a mí se me estaba olvidando de eso en Abu Dhabi, porque no solo cuando eres migrante, pero también como seres humanos, nosotros de alguna manera sentimos que tener algo que no tenemos es lo que nos va a generar una satisfacción y por ende eso nos va a generar felicidad. Que el hecho de tener algo significa poder estar en tranquilidad y llenar un vacío que aparentemente tenemos en nuestra vida, pero realmente la capacidad de ver cuando no se tiene y disfrutar pensando en eso que no se tiene, pero en que de alguna manera ya se tiene, sea material o no, es supremamente significativo para cambiar el chip de tu mente y darte cuenta de que todo lo que ya eres, todo lo que ya haces, todo lo que ya sientes y todo lo que pasa a tu alrededor, como es y como está pasando, es suficiente. Es suficiente para agradecer ese momento de vida que te está dando una lección. Y yo no veía eso, yo de alguna manera sentía que era suficientemente agradecida, pero me empecé a cuestionar cosas tan sencillas como, ay, yo quisiera tener este producto porque quiero empezar a utilizar productos orgánicos que no tengan ningún tipo de químico que afecte nuestro cuerpo o creados en laboratorio, contraindicaciones, efectos secundarios, etcétera, etcétera. Y pensé que buscando las tiendas y encontrando esos productos, entonces yo ya me iba a sentir mucho más completa y en armonía con la madre naturaleza, pero eso me estaba generando ansiedad y de alguna manera se estaba creando un comportamiento obsesivo. Entonces, después me dije a mí misma, Mari, no es suficiente con lo que ya tienes y con lo que puedes crear y hacer a partir de ello, porque muchas veces estamos en contextos y en ciudades y en lugares donde todos esos productos, todas esas cosas que aparentemente nos llevarían a un estilo de vida más saludable, más alineado con la madre naturaleza, más alineado con una vida limpia, fuera de tanta como basura consumista y de esta sociedad de consumo que todos nos lo quiere vender sin importar las consecuencias y los efectos que eso tiene para la armonía de la naturaleza. Muchas veces pensamos que comprando todo esto vamos a estar en armonía y alineados con esa energía, ¿sí? Pero no necesariamente, porque muchos de esos productos que están allí en el mercado también, pero que digamos de alguna manera no pasan por esa cadena de consumo tan deteriorada que tenemos en la sociedad, vamos a sentirnos más satisfechos y felices. Y no solamente en ese caso, sino también en otras situaciones. Hay muchísimos ejemplos. Pensamos que teniendo el cuerpo de cierta manera, ya nos vamos a sentir más felices y satisfechos. Pensamos que teniendo la casa soñada o viviendo en la ciudad o viviendo en la zona central o viviendo en el pueblo, o etcétera, etcétera, con ciertos lujos y situaciones, nos vamos a sentir más felices. Pero cuando lo tienes y te das cuenta de que todavía hay un vacío, de que todavía hay una insatisfacción y de que eso te hace sentir mayor obsesión, entonces esa felicidad es una felicidad disfrazada, es una felicidad del engaño, donde nos engañamos a nosotros mismos pensando que eso que tenemos y eso que quisiéramos tener y eso que supuestamente queríamos tener era la respuesta para encontrar esa armonía. Pero te digo algo y esa armonía es interna y aprender a hacer con lo que ya tienes, aprender a vivir desde la humildad con lo que eres, con lo que puedes hacer en tu entorno, con lo que puedes conseguir en tu entorno. Eso es mucho más valioso y te hace sentir esa satisfacción que en el otro caso es insaciable, pero en este caso se convierte en una satisfacción duradera. Duradera porque se hace desde el amor y la conciencia, sin la presión de lo que deberíamos tener, sino con la sensación de lo que ya tenemos y que es posible a partir de las oportunidades que tenemos en nuestro contexto.
Entonces allí me di cuenta que estando en una cama que no es mía, al final la sentía cercana y me generaba satisfacción y disfrute poder dormir en esa cama. No porque ya me estaba adaptando a la rutina, sino porque comenzaba a agradecer lo que tenía en ese momento, que ni siquiera me pertenecía, pero era el contexto y era la situación y eran las cosas que la vida proveía para mí, que la vida me presentaba en ese preciso momento. Y comencé a abrazar literalmente esa almohada, esa cobija que no me pertenecía, pero que me hacía sentir agradecida. Y comencé a abrazar el calor que ya no quería tolerar, porque ya no toleraba en la misma manera en que lo hacía cuando vivía allí, pero recordando que todo es perfecto en cuanto es. Y yo sé que hablando desde un contexto como el mío, muchos podrían pensar, bueno, pero es que ella no vive en un contexto de guerra, pero es que ella no está aguantando hambre, pero es que hay muchas situaciones en el mundo que se nos salen de las manos, ¿cierto? Pero que desde nuestras acciones individuales, con esa conciencia y ese amor y entregando también esas lecciones de vida a los demás desde tu propia experiencia, sea con la palabra o con tu ejemplo, es suficiente. Porque allí donde no lo ves, con esas pequeñas acciones de bondad y conciencia, hay cambio. Incluso considerando ese cambio desde la propia experiencia. Porque a este mundo vinimos primero a autoexplorarnos, a entendernos, a conocernos, a recordar lo que somos. Porque cuando tú recuerdas lo que eres, es como si un batallón completo de tu linaje lo hiciera también. Y eso va a permitir que futuras generaciones continúen con ese lazo de conciencia que se forma a partir de ti, que rompes patrones, que rompes ideas de lo que debería ser o de lo que no es o de lo que no ha sido, simplemente siendo lo que es y viviendo lo que se tiene, con lo que se tiene. Entonces fue una experiencia muy bella que me hizo profundizar muchísimo más en mí. Agradezco haber pasado por este proceso de migración un poco arduo y que me hizo vivir prácticamente una odisea para poder establecerme en este país, y espero que esta sea una estancia duradera. Por ahora estoy aún en el proceso de organizar mi visa. Ahora lo hago con mucha más flexibilidad, soltando la perfección de lo que tiene que ser, como yo creo que tiene que ser, y simplemente entendiendo que ya es, y ya es perfecto. Les estaré mostrando unos productos que voy a empezar a elaborar. Los saludo, los abrazo y les deseo un maravilloso día de mucha luz y conciencia. Chao, chao. Acabo de hacer mi primer antisolar casero y utilicé estos productos: óxido de zinc, también cera de abeja, manteca de karité, y simplemente le puse al baño María y así quedó. Este es el resultado. Estoy muy feliz, es mi primer producto casero porque no quiero seguir utilizando los antisolares comerciales y que compramos siempre en el mercado, porque la verdad están llenos de disruptores para las hormonas. Entonces, bueno, aquí estoy en mi laboratorio experimentando y el resultado es bueno. La verdad es que me lo pongo en la piel y me quedó súper bien, queda muy suave por el aceite de coco. Ah, bueno, aquí me falta el aceite de coco, pero también le puse aceite de coco. Me lo acabo de aplicar en la piel y así se ve. La piel se me ve muy suave y la siento incluso hidratada. Entonces sí, les recomiendo que experimenten y hagan sus propios productos caseros, sin tantos químicos y disruptores hormonales.